pero que nuestra atención, el 80% de nuestra atención, por decir algo, pero eso fue lo que nos dijeron, está enfocada en el objeto principal y el resto a lo mejor está repartido en las otras cosas que están ocurriendo, pero la mayor parte de nuestra atención está en el objeto principal. Entonces no bloqueamos lo demás, lo atendemos, lo notamos, pero nos enfocamos en el objeto que hemos nosotros elegido previamente. ¿Ok? Muy bien. Porque ahora vamos a seguir con los otros objetos de meditación. Así es que nada más para que lo recuerden. Y ahora sí abrimos los micrófonos, abrimos cámaras y micrófonos. Y quien quiera compartir su experiencia con la tarea, con la práctica que hicieron en la semana, será muy, muy bienvenida. Yo tengo un comentario sobre la práctica, pero yo lo hago después. Ahorita me gustaría darles la palabra a ustedes. No se amontonan. Yo comento. Ya. Para mí, estas semanas de práctica han sido muy importantes porque, tal como comenté después de en la primera sesión, cuando hablaste de este tipo de meditación informal, pues el hecho de entrar en meditación en cualquier momento de la cotidianidad, pues iba a ser algo muy interesante, me pareció, y así fue. Sobre todo veo que ha incidido en mi ansiedad y me ha ayudado a conocerme más profundamente. Me he percatado de actitudes, de movimientos, de gestos. He sentido que ha sido, ha traído una profundidad en mi relación conmigo misma. Ha sido muy, muy interesante. Y algo en particular es que me doy cuenta de cuántos sonidos aparecen al momento en que me enfoco en practicarla. He descubierto muchos sonidos. A mí me gusta mucho la música y lo auditivo me llama la atención. Y veo en ocasiones que estoy haciendo algo, el ruido que estoy haciendo, estoy cortando con un cuchillo, estoy pelando una verdura y percibo cuántos sonidos hay a mi alrededor y genero yo misma. Ha sido muy, muy interesante y últimamente me ocurrió, no recuerdo si ayer o hoy, que quise entrar en ese estado en un momento en el que estaba yo como contrariada y fue muy difícil. Fue la ocasión en que más dificultad sentí. En otras ocasiones no, por el contrario, era como tranquilizador pensar en entrar en ese estado, porque no puse como una alarma o algo que me indicara un tiempo fuera de mí. No sé si me falte hacer eso, está interesante también. Quise dejarlo libre a cuando yo estuviera como de pronto me viniera a la mente hacerlo. Y noté que pues también me dirigía a ciertos momentos en particular, como alrededor de los cuales ocurría que quería entrar en este estado, pero también fui abarcando otros momentos, otras actividades, otras horas del día. Eso quiero comentarles. Estoy muy, muy agradecida, Patricio, por la posibilidad de estar con ustedes, a ti por la transmisión de estas enseñanzas y
al grupo por existir, a Vero por haberme invitado. Muchas gracias. Tú eres hermana de Vero, ¿verdad, Luz? Sí, soy su Ay, hermana. qué padre. Gracias. Gracias. Oigan, pues a ver, ¿alguien más? Muy interesante este comentario. ¿Alguien más que quisiera comentar algo, compartir algo? Nadie hizo la tarea. Bueno, yo les comparto lo que pensé en esta semana, a ver si alguien más se anima. Ahí me oyen, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok. Bueno, a mí me pasó algo muy interesante que fue que comprobar dos cosas. Primero, que cuando sonaba la alarmita del celular y entonces dejaba todo y simplemente estaba ahí observando todo lo que estaba ocurriendo por medio minuto, por un minuto. Realmente era un estado muy agradable, muy espacioso y muy reposado, ¿no? Entonces me di cuenta que era muy notorio la diferencia entre el estado habitual de estoy ocupado, estoy trabajando, estoy haciendo muchas cosas, tengo que hacer, y de repente, dije, ay, qué rico, qué sabroso. Eh, Eso por una parte, y por otra, como eh, el de verdad enfocar la atención, el abordar con atención los pensamientos y las emociones que aparecen constantemente en mi experiencia, ¿no? Pensamientos que pueden ser dolorosos, emociones perturbadoras, etcétera, que están ahí revoloteando en medio de mil cosas más, pero que en un estado reposado poderlos observar y enfocar con atención, como ya lo he constatado mil veces, pero bueno, siempre me fue muy útil el volverlo a ver, cómo estos se disipan y pierden poder y pierden influencia. Y entonces también es como recordar ese estado, recordé ese estado de existencia en donde todas estas experiencias que cotidianamente son perturbadoras dejan de serlo y son como una mera ocurrencia instantánea que no dura mucho y que realmente no me perturba, ¿no? Entonces ha sido muy bonito, eh, muy rico. Ya tengo ganas de seguir haciéndolo porque, pues sí, o sea, sí, yo siento que es una práctica que realmente podemos hacer de manera muy sencilla y que creo que puede tener un impacto bastante profundo. Entonces, ya quiero seguirlo haciendo. No sé si alguien más quiera comentar. Sí, sí. Yo tengo otra duda. Hola a Pancho. todos, todas y todos. Pues yo sí he estado tratando de hacer, no, digamos, no tan rigurosa o disciplinadamente el ejercicio, la tarea, ya que no me he puesto pues un recordatorio ni he puesto como el número de veces ni nada. Simplemente trato a lo largo de mi día, eh, pues hacerlo, recordármelo mismo y pues creo que ya se ha vuelto como algo cotidiano, ¿no? Siempre, sea lo que sea que esté haciendo, lo intento eh, pues enfocar, ¿no? Prender ese switch, poner mi atención
ya sea en conciencia abierta o en lo que estoy haciendo. Entonces la duda va por ahí. Hay veces que ha funcionado muy bien, es decir, como que ha fluido bien el ejercicio para mí y he podido, pues sí, calmar la mente, ser consciente de cada vez más lo que tengo aquí adentro y afuera. Pero hay veces pues que tenemos como la mente muy, muy hecha bolas, ¿no? Hay mucho caos, mucha, no sé, energía alborotada. Y no sé bien cuál sería la recomendación en estos casos de qué tipo de meditación shamatha utilizar. Es decir, cuando tenemos la mente muy así, es mejor intentar como hacer una meditación abierta o enfocada en un objeto, en la respiración. ¿Cuál sería la buena? Pues mira, en este caso, como el objetivo de esta práctica en particular no es calmar la mente, sino observarla, ¿no? El, el- el mero hecho de hacer una pausa y estar consciente de todo eso, esa es la práctica, ¿no? En ese momento en particular, de eso se trata. O sea, como decía en algún momento Mingyur Rinpoche en estos textos que leí, el, el ser conscientes de que estamos conscientes de todo eso, esa es la meditación, esa es la práctica, ¿no? Ahora, si tu objetivo fuera tranquilizar la mente, ¿no? Que si sabes que mi mente está muy alterada, estoy muy agitado o lo que sea, podrías hacer un rato de meditación en la respiración. Te puedes simplemente sentar y decir, bueno, voy a poner mi reloj 10 minutos y enfocar la atención en la respiración y sin presionar demasiado, simplemente tratar de relajar la mente y de hacer, por ejemplo, la meditación incluso contando, ¿no? Porque contando ayuda, es una herramienta que nos ayuda a que la mente se enfoque más. Entonces tratar de hacerla, ¿no? O enfocarla en, en las cuatro partes del proceso, contar, y eso va a ayudar a que la mente se calme, ¿no? Pero entonces son como dos tipos de meditación diferentes que no son excluyentes. Por ejemplo, tú puedes notar, porque estás haciendo el ejercicio, puedes notar, en este momento mi mente está muy agitada, lo noto, y puedes decir, me gustaría ahorita ayudar a que mi mente se tranquilice. Y entonces procedes a hacer el otro tipo de meditación. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Me gustaría comentar. Déjeme abrir Venga. mi cámara. Hola a todos. Ay, mi papelito de la cámara. Pues a mí me sucedió que, como que percibo la mente como el intermediario. O sea, fue muy evidente ver su papel de ser intermediario entre el objetivo, lo que sucede en el mundo, lo que me sucede, los fenómenos, y yo. Por lo que también comentabas y comentábamos todos en la sesión pasada, donde a veces la mente, como que es una película que va corriendo mientras la vida sucede, ¿no? O sea, como que me daba esa impresión. Entonces fue muy, muy evidente ver el papel de intermediario. Y en ese sentido también me pasaba como lo que comentaba la compañera del inicio, que hay emociones, sobre todo emociones que eran demasiado intensas, ¿no? O sea, tanto las que consideramos positivas como negativas. Y era complicado estar como en un estado basal, ¿no? Y lo otro, al darme cuenta de que la mente es un intermediario, o al menos percibirla así, me daba cuenta de lo
de lo mínimo, de lo corto, de lo pequeñas que son mis percepciones, mis paradigmas, como de ver mis formas emocionales y mis formas mentales como bien cortitas en comparación, o sea, cuando ya pasaba ese suceso y estaba observando a la mente, darme cuenta como de lo pequeño a veces que llega a ser. De eso me di cuenta. Pero de lo pequeño que llega a ser, ¿qué? Como mi forma de pensar Mm. frente a una situación, o sea, de cómo percibe mi mente lo que está sucediendo y cómo eran mis reacciones emocionales por mis propias formas de pensar, ¿no? Y cuando ya salía como de ciertos sucesos me daba cuenta que objetivamente es más amplio, que igual y ni siquiera lo voy a comprender, ¿no? Entonces como que sí veía que había, como un medium para yo traducir y comprender el mundo, pero que eso es muy corto. Hay algo que es muy interesante que vemos, no nada más con esta práctica, sino en general con la práctica de la meditación, es que efectivamente todo lo experimentamos a través de la mente, ¿no? Porque incluso si decimos, bueno, vamos a enfocarnos en los fenómenos externos, pues todos los fenómenos externos los percibimos y los interpretamos en la mente. Incluso hay una escuela filosófica budista que se llama la escuela Yogacara o Chittamatra, que sostiene, incluso esa escuela literalmente quiere decir solo mente, ¿no? Y lo que plantea esta escuela es que en realidad la realidad exterior no existe, ¿no? Que todos son fenómenos mentales. Y aunque hay otra escuela budista que se llama la escuela Madhyamika Prasángika, la escuela Prasángika en general y la Madhyamika Prasángika en particular, que refuta esa escuela y dice que no es solo mente, que sí hay una realidad que está más allá de la mente, pero en fin, esta es una discusión filosófica muy peliaguda, pero lo que es verdad es que toda la realidad la experimentamos a través de nuestra mente. No hay un solo evento que nosotros experimentemos en donde la mente no esté involucrada, ¿no? Y de ahí la increíble importancia de que pues comprendamos a nuestra mente y comprendamos cómo funciona y cómo opera todo esto, ¿no? Ahora, sobre esta cuestión de las emociones, hay una parte que no he podido encontrar, la leímos incluso una vez en el grupo, y está en uno de los dos libros de Mingyur Rinpoche, pero no la he vuelto a encontrar, en donde describe cómo experimentamos estas emociones desde la perspectiva de la práctica de meditación como esta que estamos haciendo. Y él decía que es como un surfista, ¿no? Que ve que viene la ola y simplemente permite que venga la ola gigante y lo que hace es, pues se deja llevar, ¿no? Y pasa por la cresta de la ola y después baja y simplemente experimenta todo esto, cómo llega y cómo pasa, ¿no? Y cuando somos capaces de permanecer en un estado relajado de la mente, es muy interesante ver cómo surgen las emociones, porque la emoción surge como una experiencia muy, muy básica, muy, muy leve, que empieza a crecer y que se apodera de nosotros literalmente como si fuera una ola que nos llena por completo y que llega un momento en que parece que ya no la aguantamos, no toleramos la sensación de esa emoción tan fuerte, ¿no? Y de repente, si no hacemos nada, esa misma emoción se disipa hasta desaparecer, ¿no? Y efectivamente es una experiencia muy rica, porque no es una sola cosa, son sensaciones físicas, es una sensación como de una energía que se queda en nosotros durante un tiempo, que efectivamente tiene muchos más aspectos que aquello a lo que normalmente estamos acostumbrados, como, ay, ahí viene esto, qué horror, qué feo, quiero que se vaya, ¿no? Es una descripción que hemos hecho de ese evento, que es un evento mucho más vasto, ¿no? De lo que aquello que estamos acostumbrados a ver. Y entonces, de esa manera, podemos empezar a relacionarnos con eso de una manera distinta,
Porque además algo muy interesante que nos damos cuenta es de que puede no controlarnos, que no necesitamos reaccionar ante eso, ni con rechazo, ni con apego, y que podemos mantenernos de una manera muy serena, observando sin que nos arrastre y utilizando la metáfora de la ola sin que nos revuelque, ¿no? Entonces sí, es una experiencia muy interesante. Voy a tratar de encontrar ese pasaje del libro y a ver si lo encuentro, se los leo la próxima semana. Y si tiene los libros de Mingyur Rinpoche, tanto La alegría de vivir como el otro de la dicha de la sabiduría, échenle un ojito a ver si me ayudan a encontrar ese pasaje. No sé si hay alguien más que quiera comentar antes de que pasemos a las siguientes prácticas. Y si no hay nadie que quiera comentar, les recomendamos que hagan la tarea porque está muy padre. Está muy interesante. Estoy buscando los objetos. Aquí está. Hola, yo les quiero platicar lo que me pasó con la tarea. Venga. Bueno, yo no sé en verdad si está bien lo que hice porque tiene mucho tiempo que no hago este tipo de práctica, pero me basé un poco en el ejercicio de el dolor que teníamos que pellizcarnos. Entonces, estaba pensando como, bueno, asocié esto con algo que había leído que decía que el dolor, el cerebro no distingue el dolor físico del dolor emocional. Entonces, como que me clavé un poco a hacer este ejercicio, pero con dolores como no físicos, como no el ejercicio del pellizco, sino el ejercicio de buscar qué cosa dentro de mí dolía, algún recuerdo, digamos, puede ser, no sé, un luto, por ejemplo, ¿no? Em, y entonces, concentrándome en ese dolor, como observándolo nada más, así como estábamos observando el pellizco, me di cuenta de que me llevaba a una reflexión, ¿no? Entonces, a ese punto yo ya no, como que no sabía, porque empecé a pensar como, ay, ¿qué tal si lo que estoy haciendo está mal? Porque estoy pensando mucho y tal vez nada más necesitaría como fijarme en eso, pero no me importó que tal vez no estuviera bien y seguí haciendo ese ejercicio y me di cuenta de que todas mis experiencias hacia los momentos dolorosos a los que me transporté cambiaron en mi manera de verlos. Entonces, eran como estos recuerdos, como que la observación y quedarme en la observación sin emitir juicio sobre lo que había sucedido, me permitió un poquito como desenvolver los recuerdos como si fuera como capitas de una cebolla, y me di cuenta que había otras cosas que yo no había visto dentro de esas experiencias, y el hecho de diseccionarlas, digamos, aunque fuera un ejercicio mental, me ayudó a que pues ya no duelan. O sea, me pasó un poco como lo que nos sucedió cuando nos pellizcamos, que parecía que era muy intenso, pero cuando después de llegar al fondo, digamos, del dimensionarlo, como que de alguna manera desapareció. Y pues en ese sentido lo apliqué yo en esta semana y me ha funcionado. No sé si esté mal porque sea como pensar demasiado y puede ser que incremente la ansiedad, pero al menos a mí me funcionó y se los quería compartir. Ah, muy bien. Mira, yo sugiero que nos esperemos tantito a comenzar esto
cuando lleguemos a las meditaciones específicamente con los pensamientos, ¿no? Ok, Y ahí creo que vas a tener más elementos para poder hacer la práctica, pero está muy bien. gracias. Ok. Entonces, ¿qué les parece si continuamos ahorita ya con ahora la meditación sobre una forma? ¿Ok? O sea, sobre formas visuales. Entonces, ahí les voy. Y ahorita hacemos la práctica juntos. Dice, el nombre que se le da a la técnica de usar el sentido de la vista como medio para descansar la mente es meditación sobre una forma. Pero no deje que el nombre lo asuste. De hecho, es algo que practicamos inconscientemente todos los días, cada vez que fijamos la vista en la pantalla de una computadora o en un semáforo. Cuando elevamos este proceso inconsciente al nivel de conciencia activa y deliberadamente descansamos nuestra atención sobre un objeto específico, la mente se vuelve muy apacible, muy abierta y muy tranquila. A mí me enseñaron a comenzar por hacerlo con un objeto muy pequeño, que estuviera lo suficientemente cercano como para mirarlo sin mayor esfuerzo. Por ejemplo, una mancha de color en el piso, la llama de una vela, una fotografía o incluso la parte posterior de la cabeza de una persona que se halle sentada delante de uno en el salón de clase. Asimismo, está bien fijar la vista en un objeto que tenga una mayor importancia espiritual, objeto que se conoce como forma pura. Si es usted budista, el objeto puede ser una imagen o estatua de Buda. Si es cristiano, una cruz o la imagen de un santo. Si pertenece a otra tradición religiosa, busque un objeto que tenga un significado especial para usted. A medida que se familiariza más con la práctica, puede incluso centrar su atención en formas mentales, o sea, objetos que le vienen simplemente a la memoria. Cualquiera que sea el objeto que escoja, probablemente observará que este tiene dos características, la forma y el color. Concéntrese en el aspecto que más le guste. Por ejemplo, algo blanco, negro, rosa o redondo, cuadrado o multiforme. El objeto en sí no tiene importancia. La idea es simplemente descansar la atención en el color o en la forma y comprometer la facultad mental solo hasta el punto en que apenas pueda reconocer el objeto. Nada más que eso. En el momento en que usted pone su atención sobre el objeto, está consciente. O sea, estamos conscientes de que estamos viéndolo. No es necesario tratar de verlo de manera tan clara que reconozca cada pequeño detalle. Si trata de hacerlo, se tensará, mientras que todo el objeto del ejercicio es descansar. Enfóquese con soltura y con apenas la suficiente atención para tener conciencia del objeto que está mirando. No trate de hacer que algo suceda, ni trate de forzar su mente a relajarse. Solo piense, muy bien, lo que sucede, sucede. Estoy meditando, eso es lo que estoy haciendo. Eso y nada más. Por supuesto, usted puede quedarse mirando un objeto sin ver realmente nada. Su mente puede estar completamente absorta en algo que está oyendo en la distancia, de tal manera que por unos segundos o incluso minutos no vea el objeto en absoluto. Yo detestaba que eso me pasara, pero según mi padre es totalmente natural que eso suceda. De modo que cuando usted note que su mente se está alejando del objeto de atención, simplemente vuelva a enfocar su atención en él. Así pues, lo animo a que practique. Póngase en la posición que le quede más cómoda y deje descansar la mente por unos momentos, relajada y libremente. Luego, escoja algún objeto que mirar. Pose la vista sobre él y observe su forma y su color. No tiene que mirarlo fijamente y si necesita parpadear, hágalo. De hecho, si no parpadea, es muy posible que los ojos se le resequen e irriten. Después de mirar el objeto, simplemente deje que su mente se tranquilice de nuevo. Vuelva a poner la atención sobre el objeto durante unos minutos y después deje que su mente se relaje otra vez. Cada vez que medito con la ayuda de un objeto visual, recuerdo algo que Longchenpa, uno de los grandes eruditos budistas y maestro de meditación del siglo XVI, dijo. En uno de sus libros
señala que es muy provechoso alternar entre la meditación que se hace enfocándose en un objeto y el tipo de meditación sin objeto del cual hablé antes. Según él, cuando usted descansa la mente sobre un objeto, lo ve como algo distinto o separado de usted. Pero cuando se desprende y sencillamente descansa la mente en la conciencia pura, la distinción se disuelve. Y al alternar y enfocarse primero sobre un objeto y después sobre la conciencia pura, usted llega en efecto a comprender esa verdad fundamental que la neurociencia nos ha demostrado. Todo lo que percibimos es una reconstrucción creada en la mente. En otras palabras, no hay diferencia entre lo que se ve y la mente que lo ve. Entender esto, naturalmente, no ocurre de la noche a la mañana. Requiere un poco de práctica. De hecho, como veremos más adelante, Buda nos dejó algunos métodos específicos para disolver esta distinción entre la mente y aquello que la mente percibe. Pero me estoy adelantando y esto sucede cuando me emociono por algo. Por el momento, volvamos a concentrarnos en los métodos básicos para transformar la información sensorial en un medio para hacer que la mente se calme y descanse. Ok. Entonces vamos a elegir un objeto cualquiera. Ustedes elijan lo que quieran. Tenemos unos momentos para hacerlo. Recuerden que no necesita hacer nada especial. Puede ser una pluma, cualquier cosa, lo que tengan ahí enfrente. Miren, yo les enseño mi super objeto. Un cuadernito con etiquetas de colores. Entonces, pónganlo frente a ustedes para que lo puedan observar. Después de esto, ocupen nuevamente su lugar, su asiento. Y vamos a hacer nuestra práctica alternando, como dice Mingyur Rinpoche, entre conciencia abierta y nuestra meditación, en este caso, en una forma visual. No sé si hay otra forma que no sea visual, pero bueno. Entonces vamos a comenzar con nuestra atención en conciencia abierta, relajando la mente y observando cualquier cosa que ocurra. Con una mente muy relajada, muy clara y espaciosa. Y ahora, siguiendo las instrucciones que acabamos de escuchar, posamos muy relajadamente la vista sobre nuestro objeto
y simplemente lo observamos y somos conscientes de que lo estamos haciendo. Recordamos que si nuestra atención se va hacia otro lado, detrás de algún sonido o cualquier otra experiencia, la traemos de vuelta y la colocamos en nuestro objeto visual. Y ahora relajamos la mente y volvemos a la conciencia abierta, notando todo lo que ocurre.
Nuevamente, por un par de minutos más, llevamos nuestra atención al objeto. Y seguimos la instrucción que escuchamos hace unos minutos. Y volvemos a descansar la mente en conciencia abierta por un momento.
Y por el momento terminamos nuestra práctica. Bueno, no sé si alguien quiera comentar su experiencia, si tiene alguna pregunta, antes de que pasemos a la siguiente práctica. Sergio. Yo tengo una pregunta, Pato. Ahorita que hacíamos el ejercicio, recordé que de niño tenía como una especie de hábito observar algo y, y era muy satisfactorio. Según recuerdo, no estaba pensando en nada. Eso de que te preguntaban qué estás pensando, es como cuando te distraes, ¿no? Pero en realidad yo no estaba pensando en nada. Y ahorita recordé mucho el efecto visual de esa sensación cuando me pasaba eso. ¿Tendrá que ver algo con esto? O sea, ¿sería algún ejercicio mental parecido a una meditación? Porque tan solo el hecho de recordarlo, yo quiero volverlo a reproducir, porque sí recordé la sensación en este momento, ¿no? En aquel momento era una paz y un descanso que me gustaba mucho, ¿no? Y que quisiera volver a retomar. ¿Tendrá que ver algo? Es que no oí el principio de lo que dijiste, Sergio, como que se congeló la... Sí, es que tengo muy mal mi internet. Te decía que de niño, yo hacía una especie de ejercicio de manera, sin que nadie me lo enseñara, que observaba, me quedaba observando cualquier cosa, como en este caso, pero sin concentrarme en realidad en nada. Y era una sensación de paz y como de distracción, pero sin pensar en absolutamente nada. Y hoy lo recordé. No sé si se escuchó. Sí, lo demás sí lo escuchamos. Tendrá que ver con eso. Digo, me encantaría volver a retomar esa experiencia. Tenía pues, prácticamente toda la vida que no la recordaba y ahorita la recordé. Era yo muy niño, tendría yo a lo mejor 5 años y lo hacía yo mucho y me acuerdo que me decían, ¿qué estás haciendo? No, nada, no, simplemente me quedaba viendo algo, perdía la mirada, pero yo sentía, tanto en la mirada como en mi mente en general, una paz especial y sin querer hacerlo lo hacía con cierta frecuencia. ¿Crees que tenga que ver con una especie de meditación? No lo sé. Pues yo creo que quizás esa es una experiencia común a todos nosotros, ¿no? Como pueden ver, no estamos haciendo absolutamente nada especial más que observar con una mente relajada un objeto. Entonces, pues todos hemos hecho eso en algún momento dado y quizás por eso recordamos esa, o sea, es una sensación familiar porque pues es algo muy común, ¿no? Simplemente que ahora, pues mientras más complicada es nuestra vida, mientras más cosas hacemos, mientras más rápido estamos en todo lo que estamos, pues vamos perdiendo esa sensación que es una sensación común. Yo diría que sí, que es quizá algo que hacías de manera natural y que quizás todos hemos hecho de alguna manera de forma natural, ¿no? Así es que ahora es cuando. Okay. Más que lo otro sea una meditación, este ejercicio de meditación es una práctica común en nuestro ser desde siempre. Pues sí, algo Yo creo muy natural, ¿no? y entre más chicos, menos contaminada tenemos la mente, ¿no? Menos cargada de emociones y cosas así, ¿no? Pues por lo menos a lo mejor estamos menos ocupados, Sí, ¿verdad? sí, claro. Gracias. Además también digo, esto es simplemente una idea. Cuando somos más chicos, que estamos descubriendo todo, pues todo es más interesante, ¿no? Hay miles de cosas que vemos por primera vez y que nos llaman la atención y entonces nuestra atención está muy enfocada en las cosas nuevas, ¿no? Y quizás ahora ya no es tan común que nuestra atención esté enfocada en algo porque pues todo es como que Sí. nos da igual porque ya lo conocemos, ¿no? Pues quizás por ahí va también, Yo creo que de ¿verdad? chico más en el momento presente, al final de cuentas, y eso lo vamos perdiendo con la vida y con la edad.
Pero bueno, Pues sí. es personal. Muy bien, pues no sé si alguien más quiera comentar su experiencia o preguntar algo. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Pablo. ¿Nadie más? No sé ni qué hora es, no la veo. Son 12 para las 9. Ah. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Ya que no hay muchos comentarios, bueno, ya tienen la instrucción, ¿no? Si necesitan, pueden volver a escucharla viendo el video. Entonces, ¿qué les parece si les leo rápidamente la instrucción sobre la meditación en el sonido? Y quizás nos dé tiempo de hacer una meditación cortita, ¿ok? Para que ya la tengan grabada también y la puedan hacer en la semana. Y dice así. Dice, meditar sobre el sonido es muy parecido a meditar sobre la forma, excepto que en este caso se usa la facultad de oír. Comience por dejar que su mente descanse tranquilamente por unos momentos y después gradualmente vuélvase consciente de las cosas que oye cerca del oído, por ejemplo, las palpitaciones del corazón o su respiración o los sonidos que se oyen en su entorno inmediato. Algunas personas encuentran útil poner una grabación de sonidos de la naturaleza o música placentera. No hay necesidad de tratar de identificar estos sonidos, ni tampoco es necesario enfocar la atención en un sonido específico. De hecho, es más fácil irse volviendo consciente de todo lo que oye. El objetivo es cultivar una conciencia sencilla y simple del sonido a medida que éste le llega al oído. Lo mismo que con la meditación sobre la forma y el color, es probable que usted solo se pueda enfocar en los sonidos a su alrededor por unos segundos a la vez antes de que su mente comience a divagar. No se preocupe. Cuando esto suceda, simplemente deje que la mente se vuelva a tranquilizar y hágase consciente del sonido una vez más. Alternativamente, ponga su atención en el sonido y después deje descansar su mente en un estado de meditación abierta y tranquila. Uno de los grandes beneficios de meditar sobre el sonido es que enseña a no asignarles significado a los varios sonidos que usted oye. Usted aprende a escuchar lo que oye sin necesariamente reaccionar de manera emocional ante el contenido. A medida que se acostumbra a ponerle atención al sonido, simplemente como sonido, podrá oír las críticas sin enfadarse o ponerse a la defensiva, y los elogios sin ufanarse o emocionarse demasiado. Sencillamente puede escuchar lo que los demás dicen con una actitud mucho más tranquila y equilibrada, sin dejarse llevar por las emociones. Miren, ahorita cuento una historia, pero si les parece, como es tarde, vamos a hacer la meditación y la siguiente sesión continuamos con esta instrucción y con la historia que cuenta Mingyur Rinpoche. Entonces, nuevamente vamos a tomar nuestra posición de meditación. Y comenzamos por descansar la mente, relajar la mente y en conciencia abierta observar cualquier cosa que ocurra en el mundo exterior o en nuestro mundo interior.
Y ahora, con esa mente relajada y abierta, enfocamos nuestra atención, o dirigimos nuestra atención a los sonidos que nos rodean. Nuevamente colocamos, más bien relajamos la mente y en conciencia abierta permitimos que nuestra atención observe cualquier cosa que ocurra.
Por unos momentos volvemos a enfocar nuestra mente en los sonidos, nuestra atención en los sonidos que nos rodean. Volvemos a abrir nuestra atención con la mente relajada. Observamos por unos momentos. Y a continuación vamos a visualizar que todos los potenciales positivos que hemos generado se concentran en el centro de nuestro pecho, en el centro de nuestro corazón, en la forma de luz blanca, intensa, que nos llena por completo y que después se irradia como rayos luminosos en todas las direcciones del universo. Esos rayos llegan a todos los seres, infinidad de seres que pueblan el universo, que pueblan el espacio, humanos y no humanos. Y al tocarlos, son inundados por esta luz radiante, luminosa, gozosa. Y visualizamos y sentimos que todos estos seres están llenos de esta luminosidad. Esta luz, al llenarlos, elimina sus problemas, dificultades, inquietudes y sufrimiento, y los llena de paz, felicidad y bienestar.
Y ahora generamos en nuestro corazón regocijo por el bienestar de todos los seres que están colmados de esta luz radiante. Deseamos que todos los seres estén bien, felices y en paz. Todos los seres que nos rodean se disuelven en el espacio. Finalmente nosotros también nos disolvemos en ese espacio vasto y radiante de nuestra mente. Permanecemos ahí por unos momentos. Reconociendo y gozando de nuestra naturaleza primordial. Muy bien. Pues vamos a terminar nuestra práctica y nuestra sesión de hoy, un poquito tarde. Y ya saben la tarea. Nos vemos el próximo lunes. ¿Les parece bien? Muy bien, muchas gracias. Ya saben, está esto grabado, entonces pueden regresar a volver a escuchar la instrucción para hacer la práctica y poco a poco la van integrando. ¿Ok? Sí, gracias. Gracias, Muy Patricio. bien. Saludos, Gracias. Patricio. Saludos a todos. Saludos a todos. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Adiós. Cuídense. No se vayan a pachanguear todavía. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias, Erika. A ustedes. Gracias, Erika. Bye. Bye, beso. Gracias a todos. Gracias, Erika. Bye.